Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El curso Integrador 1, Escuela Industrial. Docente ingeniero Guapaya Frías Luis Martín. Los integrantes son Aquino Gómez Lisset Patricia, seguido por Escobar Zárate Orlando y por el que les habla Ortiz Adrián. Seguido también por mi compañero Pinto Medina Diego y Torres Aldaña Cristian. Bueno, temas a investigar. Cálculo del espacio físico requerido para almacenar la materia prima, insumos y productos terminados. Y también calcula las dimensiones de las zonas de almacén. Bueno, comencemos con materia prima. Se va a sacar los cálculos de rollo de goma elástica, el NBR, rollo de polietileno, rollo de polipropileno, rollo de policarbonato sólido, botones, cierres, tela, SMS. En este caso, los equipos de bioseguridad son 8 y está conformado por la mascarilla, protectores faciales, mameluco descartable, los mandiles descartables, cubre cabello, cubre zapato, guantes y los lentes de seguridad. Materia prima. En la materia prima, en la tela de polipropileno, la cantidad en total es 313 rollos y la cantidad de paletas a usar son 15, entonces nos estaría dando la cantidad de RAD 2.5, eso es un cálculo de 6.3 de área requerida. Y bueno, en los botones son 64 cajas, vamos a ir a 23 paletas y unos 3.8 RAD, que viene a ser un cálculo de 9,5 metros cuadrados de espacio. Y bueno, los cierres son 80 rollos, vamos a ir a 2 paletas y 0.33 de RAT y un área de casi aproximadamente 1 metro cuadrado. Rollos de policarbonato, vamos a ir a 46 rollos, cantidad de paleta 2, cantidad de RAT 0.33 y el área de 0.8. Y en la tela SMS, 5 rollos, cantidad de paletas 1, RAT 0.16 y metros cuadrados 0.4 metros cuadrados, que estaría integrado, seguido por el agón 5 rollos y en metros cuadrados 0.4. Y bueno, en la goma elástica, 6 rollos, una paleta 0.16 cantidad de RAT y 0.4 metros cuadrados. Bueno, el sujetador nasal, 2 rollos, cantidad paletas 1, 0.6 cantidad de RAT y 0.4 metros cuadrados, policarbonato 31 sacos y cantidad de paleta viene a ser 1, y cantidad de RAT 0.16 y cálculo del área 0.4. Y bueno, el balde de NBR, en total son 4 baldes, cantidad de paleta 1, cantidad de RAT 0.18 y cálculo de área 0.4. Bueno, en la cantidad de RAT y áreas podemos ver que los RAT en total son 8 y en área de metros cuadrados en total viene a ser 19.9 metros cuadrados. Debemos de tener en consideración que un RAT está conformado por 6 paletas, total de paletas son 48 y un total de RAT que se está requiriendo son 8. Bueno, en la estantería, las especificaciones, estaríamos dándole altura, ancho y largo, que la altura viene a ser 1500 centímetros y el ancho 2100 centímetros por el largo que viene a ser 1200 centímetros y el rack total en metros cuadrados nos está dando 2.52 metros cuadrados. En el empaque vamos a tener cajas de cartón corrugado, cartón craft y la bolsa de polipropileno. Se va a considerar cantidad de RAT 1, ¿sí? Y bueno, la estantería, las especificaciones vienen a ser la misma. En las especificaciones la altura es
que está conformado por la altura, ancho y largo, y bueno, las dimensiones son... Ahora hablaremos de los productos terminados. En este caso vamos a ver los productos que son la mascarilla, el protector facial, los mamelucos descartables, mandiles descartables, el cubre cabello, cubre zapatos, los guantes y los lentes de seguridad, que se ha tomado la demanda de la mitad de lo ya propuesto en las clases anteriores. Para este caso la mascarilla se va a utilizar 10.993 unidades, el protector facial 10.479 unidades, los mamelucos descartables 21.086 unidades, y así cada uno de estos productos se va a hacer una fabricación de cada uno diferente. En el caso de los productos, las mascarillas, las cantidades de paletas que se van a utilizar es de 1.5, que viene a ser la cantidad de racks de 0.25. En el esto de la mascarilla, el cálculo del área viene a ser de 0.63. Los protectores faciales, las cantidades de paletas son de 72.7, lo aproximamos al 73, con las cantidades de racks de 12.16, con un cálculo del área que es de 30.6. Los mamelucos descartables, que es de 26 paletas, que las cantidades de racks a utilizar son de 4.3 y el cálculo del área son de 10.8. Los mandiles descartables, las cantidades de paletas son 21.8, lo hemos aproximado a 22, con las cantidades de racks que vienen a ser 3.6 y un cálculo de área de 9. El cubre zapato, con una cantidad de paletas de 2.4, unas cantidades de racks de 0.4 y un cálculo de área de 1. El cubre cabello, la cantidad de paletas es 0.665, le hemos aproximado al 1 y la cantidad de racks utilizar es 0.16, o un cálculo de área del 0.4, al igual que los guantes. Y los lentes de seguridad, que nos dio una cantidad de paletas de 15 y la cantidad de racks a utilizar es 2.5, con cálculo del área de 6.3. Se hizo la sumatoria y las cantidades de racks a utilizar y las cantidades de paletas. La cantidad de paletas fueron de 141.9, la cantidad de racks de 23.53 y el cálculo del área total de estos productos terminados vienen a ser 59.13 metros cuadrados. Recordar que un rack son igual a 6 paletas, total de paletas son 141.9 y el total de racks viene a ser 23.5. La estantería va a tener sus especificaciones, su altura, su ancho y su largo. Cada uno va a tener una dimensión diferente. En el caso de la altura va a ser de 1.5 metros, en el ancho 2.1 metros y en el largo 1.2 metros. El rack nos va a dar en total 2.52 metros cuadrados. Las condiciones de almacenamiento. Para cada materia prima va a variar en algunos casos. Y tenemos la materia prima que es la tela de polipropileno, la tela SMS, el algodón licra, la goma elástica, los rollos de policarbonato, el NBR, cierres, los botones, sujetador nasal. Cada uno tiene una temperatura diferente, en este caso la tela de polipropileno tiene de 25 grados a 30, con una humedad relativa del 30 a 80%. En la iluminación hay que tratar de evitar exponerlos a la luz solar y evitar el contacto con el polvo. En la tela SMS su temperatura es de 15, va a variar de 15 hasta 25 grados. La humedad relativa es igual que la tela de polipropileno, del 30 al 80%. Y evitar la luz solar y evitar en este caso con los productos esterilizantes. Y así cada materia prima, como la goma elástica va a variar, en este caso las temperaturas, va a ser desde 18 grados hasta 21, con una humedad relativa del 45 al 65%, tratar de evitar la luz solar y evitar el contacto con el polvo. Al igual que el NBR va a tener su temperatura, va a variar del 5 hasta 25 grados, su humedad relativa va a ser de 65%, se va a tener que tratar de evitar con la luz solar y en este caso se va a tener que no tener que estar en contacto directo con los metales. Los cierres van a variar, al igual que los botones van a tener la misma temperatura y humedad relativa, en este caso de 15 a 30 grados y de 50 a 60% de humedad. Vamos a tratar de evitar la luz solar y evitar en este caso los solventes químicos. El sujetador nasal
su temperatura va a variar de 15 a 30 grados, una humedad relativa del 35% al 55%, evitar la luz solar y evitar salpicaduras de aceite. Las condiciones de almacenamiento, la materia prima, en este caso las condiciones de almacenamiento para los productos terminados, que van a ser los guantes de nitrilo, mascarilla, cubre zapatos, lentes de seguridad, protector facial, mandil desechable, mameluco desechable y cubre cabello, van a variar. La temperatura, por ejemplo, en los guantes de nitrilo va a ser de 15 a 25 grados, la humedad relativa va a ser de 30 a 80%. Hay que tratar de evitar la luz solar y en este caso evitar el contacto con el polvo. En la mascarilla, la temperatura va a ser de 20 a 30 grados, una humedad relativa del 80-85%, tratar de evitar la luz solar y, bueno, en este caso va a ser evitar el contacto con el polvo. En los lentes sí, la iluminación no va a afectar en los lentes de seguridad, pero sí lo que se va a ver afectado en la parte de contaminación es hay que tratar de evitar que exista solventes químicos, que no tenga contacto con los solventes químicos. Con los protectores faciales, la temperatura es de 0.30 grados, la humedad relativa es de 80%. En este caso, vamos a tener que evitar las fuentes de calor y también las fuentes físicas que puedan afectar. En este caso pueden hacer los golpes, algunos choques que pueda tener. El mandil desechable una temperatura va a tener de 15 a 25 grados, una humedad relativa del 40-60%, evitar la luz solar y en este caso evitar la contaminación de vapor, humo y gases. Al igual, este va a ser igual que en el mameluco desechable. En el cubrecabello, la temperatura va a ser de 20 a 30 grados, con una humedad relativa del 45 al 55%. Se va a tener que evitar la luz solar y evitar fuentes de calor. Las condiciones de almacenamiento, pero en este caso van a ser para los empaques. El cartón corrugado va a tener una temperatura de 20 a 25 grados, al igual que el cartón CRAFT, con una humedad relativa del 50 al 90%, y en el cartón CRAFT va a ser de 60 a 80. Evitar las fuentes de calor y evitar la luz solar directa. La bolsa de polipropileno va a variar, va a tener una temperatura que va a variar de 25 a 30 grados, una humedad relativa de 30 a 80%. La iluminación va a ser igual, tratemos de evitar la luz solar directa y la contaminación, evitar fuentes de calor. Y por último son las dimensiones de la estantería, que se va a volver a recalcar. Van a ser 3 niveles, cada nivel va a tener una altura de 1.5 metros, el ancho va a ser de 2.1 metros, largo de 1.2 metros. Buenas noches, vamos a hablarles sobre el cálculo de las dimensiones de las zonas del almacén. El método que vamos a usar para calcular las zonas en el almacén va a ser el método de Burchett. Por este método se calcularán los espacios físicos que se van a requerir para establecer el almacén. Para cada elemento se distribuirá la superficie total necesaria, que se calcula como la suma de las 3 superficies parciales, que en este caso viene a ser la superficie estática, la superficie de gravitación, la superficie de ebullición y el n, que en este caso viene a ser el número de elementos móviles o estáticos. Tenemos acá las superficies parciales. La superficie estática corresponde al área de terreno que ocupan los muebles y máquinas y equipos. Y su fórmula es el largo por el ancho. La superficie gravitacional es la superficie utilizada por el operario y por el material acoplado para las operaciones. La fórmula es el número de lados por la superficie estática. El n mayúscula viene a ser el número de lados en que el operario puede trabajar. Por ejemplo, en una máquina puede tener 3 lados para poder trabajarlo, ¿no? O también puede haber una máquina que solo necesite de un lado para poder trabajar. Luego tenemos la superficie de evolución. Es la superficie que se reserva entre los puestos de trabajo para el desplazamiento del personal, equipos y medios de transporte. Tenemos las fórmulas. En este caso, K es el coeficiente de evolución. El SE viene a ser la superficie de evolución, que es la suma de la superficie estática más la superficie gravitacional por el coeficiente de evolución. Antes de continuar, tenemos que tomar en cuenta que Berta Díaz, en su libro de disposición de plantas, nos dice:
Cuando se trata de los elementos móviles, si se estacionan dentro de la planta, se va a considerar la superficie estática. En caso contrario, no se va a incluir y se va a utilizar esta información solo para el cálculo de K. Para los operarios, se va a considerar una superficie estática de 0.5 metros cuadrados y una altura promedio de 1.65 metros. Y para el caso de los estantes, solo se va a considerar la superficie estática y la evolución. No obstante, si se trabaja constantemente con materiales, deberá considerarse además la superficie gravitacional. Las zonas a dimensionar van a ser la zona de expedición, la zona de preparación de pedido, la zona de recepción, el almacén de materia prima y producto terminado. Estamos considerando un tópico, los baños y el control de personal por el tema del COVID-19. Para el cálculo del área de almacén, en este caso nuestra maquinaria estática vienen a ser los racks, las rampas, la zona de desinfección y los pallets. La rampa viene a ser donde van a llegar los camiones para la recepción de mercadería, ¿no? Para nosotros poder sacar la mercadería. La zona de desinfección viene a ser que, bueno, la parte que va a estar cerca de la rampa donde se van a desinfectar todos los camiones que van a entrar al almacén. Nuestra maquinaria móvil viene a ser en el elevador para que se pueda movilizar durante todo el almacén y pueda llevar las pallets, ¿no? En este caso, subirlas al tercer nivel de los racks, que es la parte más alta, los montacargas también que nos va a servir para ello y nuestros operarios, ¿no? En este caso, el área de almacén y de recepción, tendremos 4 operarios. Luego realizamos los cálculos, el cálculo de K, nuestro K nos sale de 0.27, que nos va a servir para poder calcular la superficie de evolución, ¿no? Realizando todos los cálculos, la superficie estática, la superficie gravitacional y la superficie de evolución, nuestra superficie total nos va a salir de 423.7 metros cuadrados para el área de almacén y recepción de materia prima. Para el área de preparación y expedición, de igual manera realizamos los cálculos. Nuestra maquinaria estática viene a ser las mesas de preparación, nuestras pallets, la rampa, la zona de desinfección, el contenedor de basura estamos considerando. Nuestra maquinaria móvil va a ser las traspaletas manual, más conocidas como las estocas o patos, el montacarga y el operario. De igual manera calculamos nuestro K para poder considerarlo en la superficie de evolución. Hay que tener en cuenta que Berta Díaz nos dijo que los estantes fijos no se considera la superficie gravitacional. Por eso es que estamos considerando los racks 0. Luego, nuestra maquinaria estática viene a ser los racks, las pallets, la rampa, la zona de desinfección, contenedor de basura, que nos sale un total para el área de expedición y preparación de pedidos, 359.28 metros cuadrados. Luego, para el área de tópico, estamos considerando un área de tópico, más que todo por el tema del coronavirus. Nuestra maquinaria estática viene a ser una mesa, una camilla, un estante tópico, los tachos y las sillas. Nuestra maquinaria móvil viene a ser, bueno, en este caso el personal médico, que hemos considerado a dos personas, y los biombos médicos. De igual manera calculamos el K, que nos va a servir para la superficie de evolución, y nos sale un total de 42.36 metros cuadrados para el tópico. Para el área de control de personal, los baños y el área del control para el COVID-19 al momento de ingresar el personal, estamos considerando nuestra maquinaria estática como los casilleros, los muebles de descanso, los tachos, inodoros, urinarios, lavadero, arco de desinfección, sillas, contenedor y mesa de recepción. La maquinaria móvil viene a ser en este caso el personal. Calculamos nuestro K, que nos va a servir para la superficie de evolución, y nos sale un total de 258.26 metros cuadrados
para el área de control, baños y control contra el COVID, ¿no? Luego un resumen de las áreas calculadas, nos sale que nuestra área total va a ser de 1084.58 metros cuadrados. El área, teniendo en cuenta que mediante el método de Bourget no se van a considerar los caminos. Los caminos van a ser muy aparte. Este área total es más que todo para la zona de trabajo, la zona donde van a estar los equipos, las maquinarias, los racks, todo ello. Le doy el paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Ahora vamos a ver lo que es la altura del almacén y espacio cúbico. En el área de almacén y recepción está tomando que el área es de 581.13 metros cuadrados con una altura de 8 metros, lo cual nos está dando un espacio cúbico de 4.649 metros cúbicos. El área de preparación y expedición está tomando 292.25 metros cuadrados con una altura de 5 metros y el espacio cúbico viene a ser de 1.461.24 metros cúbicos. El área de tópico está tomando 42.36 metros cuadrados, una altura de 2.50 metros con 105.91 metros cúbicos. El área de control, que viene a ser los baños y control COVID, el área es de 407.06 metros cuadrados, la altura es 2.50 metros y un espacio cúbico de 1.042.65 metros cúbicos. Circulación dentro del almacén. El tránsito dentro del almacén está enfocado en la libre circulación del peatón, donde se enfoca en reducir los peligros y riesgos dentro del almacén. El ancho va a ser de 1 metro, una separación de líneas de 50 centímetros y un ancho en las líneas de 60 centímetros. La distancia entre racks, el espacio de los racks debe tomar como referencia donde circulen el montacargas y transpaleta, como también la línea peatonal. El montacargas va a tener un ángulo de giro de 3.32 metros, un ancho de 1.25 metros, un largo con horquillas de 3.67 metros. Distancias entre los racks va a ser de 5 metros y ahí tenemos una imagen referencial. La maquinaria para los pallets y racks. Una transpaleta manual, la marca va a ser Kluber. Un soporte que va a tener de 2.5 toneladas con las dimensiones de 685 por 1200. Un peso neto de 60 a 75 kilogramos con una altura mínima de 80 y una altura máxima de 190. Y por el otro lado tenemos lo que es las montacargas. La marca va a ser Nichiyu. La capacidad de carga va a ser de 2.5 toneladas con una capacidad de elevación de 7 metros. Un ancho de pasillo que va a variar de 3.4 a 4 metros. Su velocidad de traslado va a ser de 13.5 kilómetros y una velocidad de elevación de 240. Por último, aquí están las referencias que hemos tomado para este tema.